Y mirad hasta qué punto la cuestión está extendida. España desplegará una batería de misiles y 130 militares en Turquía. Y nosotros vamos la semana que viene. Pues la situación está muy tensa. Turquía ahora pide a la OTAN proteger a su población precisamente de ataques de Siria o Irak. Y Turquía tiene mucho que ver en la profecía, pero mucho. Profesor militar chino dice, la tercera guerra mundial estallará por disputas marítimas. Bien, para él, ya veis, esto es una cuestión de futuro. Habla de una guerra que aún no ha sucedido, pero habla de una guerra mundial, la tercera. Estad atentos porque hoy vamos a ver otra vez noticias sobre la tercera guerra mundial en boca de alguien que no es precisamente chino. Y recordaremos la conferencia anterior. Pero antes os decía que esta noticia es la noticia sin duda de la semana. Tercera Guerra Mundial. El Papa aborda con líderes judíos el aumento del extremismo religioso en Oriente Medio. Antes os he citado esta noticia, no exactamente la misma, pero venía a hablar más o menos de esto, esa situación que cada vez se va tensando más. Y aquí se nos recuerdan también esos encuentros que tuvo el Papa en Tierra Santa con Shimon Peres y Mahmoud Abbas. Se abordó, dicen, el extremismo religioso, pero también en concreto la persecución que muchos cristianos sufren en Oriente Medio. Y mirad qué les dice el Papa a los judíos que se encuentran allí con él. Antes les tocó a ustedes, pero en la actualidad son los cristianos quienes son discriminados y perseguidos en diversas partes del mundo. Mirad cómo está uniendo una cosa con otra. Víctimas judías, víctimas cristianas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues evidentemente forma parte de una misma desgracia, de un ecumenismo. Y esto no quedó solo así, porque esta frase de acercamiento tan claro, mirad en qué termina. Bueno, sí, podríamos hablar que se hacen un regalito porque es el año dulce y le pasan una tarta de miel, que es tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue diciendo aquí, el diálogo interreligioso es una de las máximas de Bergoglio, quien considera a los judíos los hermanos mayores de los cristianos. Muestra de ello es que el día después de ser elegido pontífice, envió un mensaje al rabino jefe de Roma, Ricardo de Segni, en el que ya expresaba su determinación a contribuir al progreso que las relaciones entre judíos y católicos en un espíritu de renovada colaboración. Y eso es lo que sigue empeñado en hacer. Y no pararán hasta conseguirlo en el Vaticano, porque se van a ganar a los judíos y se van a posicionar por circunstancias en Jerusalén. Pero mirad cómo continuó esto. El Papa a los líderes judíos. Estamos viviendo la tercera guerra mundial. ¿Cuántas veces el Papa está diciendo esto en pocos días? Estamos viviendo la tercera guerra mundial. No es de golpe, es a pedazos. Y es un peligro para la humanidad. La plegaria debe ser mundial. Expresó Francisco al estrechar la mano de Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, quien agradeció al Papa los esfuerzos que realiza para alcanzar la paz y mostró preocupación por el futuro de los cristianos en Oriente Medio, donde son perseguidos y asesinados en varios países de la región. Fue una experiencia importante que profundizará la relación entre judíos y católicos, comentó Terpins. ¿Os habéis dado cuenta? Mientras antes ese artículo nos hablaba de una tercera guerra mundial futura por cuestiones de mar, de poderío en el mar, el Papa nos está recordando en una semana 3 veces, prácticamente, que la tercera guerra mundial ya ha empezado,
que la Tercera Guerra Mundial es distinta a las otras dos guerras mundiales, va por partes, a pedazos, que dice aquí, pero que es un peligro para la humanidad y hace falta una plegaria mundial también. Una vez más, aún hay personas que dudan de la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dos grandes masones luciferianos, donde se decía que la Tercera Guerra Mundial sería precisamente lo que estamos viviendo. Y aún hay personas que creen que eso son tonterías. Y el Papa, para salvar toda duda ya, es quien nos lo está diciendo continuamente. Ya hay Tercera Guerra Mundial, está sucediendo en ese lugar donde la carta decía, y por los personajes de naciones de las que allí se hablaba. ¿Qué esperamos? A entender que la misma carta luciferana es la misma agenda del Vaticano. ¿No nos damos cuenta aún de ello? Está marcando el tiempo final. Y la carta no termina allí. Dice que cuando esto termine, ¿qué va a suceder? Va a ser una guerra larga, prolongada, de desgaste. Las naciones lo van a notar, van a quedar destrozadas económicamente, y así está siendo, solo sacan rédito a algunos. Y después, ¿qué se va a manifestar? La doctrina pura de Lucifer. Y mientras el Vaticano se aposentará en un cierto lugar llamado Jerusalén, alguien aparecerá diciendo que es el Mesías. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y dará la aprobación al Vaticano, dará la aprobación a toda la mentira, el gran engaño que ha tramado durante tantísimos años, durante 6.000 años de historia de pecado de la humanidad. Y ya sabemos lo que viene después, ¿verdad? La persecución a muerte contra el pueblo de Dios que guarde el sábado. Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de la humanidad. Aún no queremos creer en las evidencias. Aún creemos que todas esas cosas que se presentaron en esa conferencia número 1 en el año 2006 del gran engaño eran tonterías. ¿Cuántos adventistas que deberían estar ilustrados en todo esto siguen diciendo que eso eran tonterías conspiranoicas, verdades infundadas? Pues mirad lo que ha sucedido 8 años después. Los tiempos están dando la razón a lo que decíamos. Y no porque fuéramos los listos de la clase, porque era evidente. Y no verlo, no quererlo ver, es realmente lo grave. Avisados estábamos por profecías bíblicas, pero no interesa saber los tiempos que vivimos, ¿verdad? Es mejor pensar que Cristo ya vendrá mucho más adelante. Vaya sorpresa se van a llevar algunos, vaya sorpresa. Y apartado para Ucrania, Rusia reforzará su presencia militar en Crimea por crisis ucraniana. La situación sigue estando igual. Y el presidente ucraniano pide ayuda letal a Estados Unidos. No dejar solo a Ucrania frente a Rusia. Mirad cómo la situación está aguantándose por un hilo en todas partes.